Prometo terminar antes de las 9. Esto es como el desafío. Listo. A esta hora deberíamos estar viendo qué pasa con los antioqueños, pero bueno, nos tocó hoy aquí ver en fondo verde qué pasa con la tiroides. Ustedes saben que soy un apasionado de este tema, me encanta y yo creo que respiro tiroides hasta más no poder. Así es que disfrútense de esto, así como lo hago yo con este tema. Simplemente un recordatorio facilito cómo funciona el eje de la tiroides, hipotálamo, hipófisis y tiroides. ¿Qué se produce arriba? TRH, que sigue en hipófisis, TSH, que se produce en glándula tiroides, T4 y T3, principalmente T4, y una partecita de T3, ustedes saben que periféricamente esto se va, digamos, a convertir el T4 hacia la T3, y recuerden que la hormona tiroidea pues va pegadita de una globulina transportadora, que es la globulina fijadora de la hormona tiroidea como tal, y que esto es susceptible de modificarse, sobre todo por los estrógenos. Ténganlo en mente porque esto vale la pena saberlo, sobre todo de pacientes que tienen hipotiroidismo y que están luego con tratamiento o que arrancan anticonceptivos orales o que quedan en embarazo, porque eso va a disminuir las fracciones libres disponibles de la hormona tiroidea, por tanto va a llevar a que el paciente necesite un incremento en la dosificación con el inicio de los anticonceptivos o durante el embarazo. Si entendemos la grafiquita inmediatamente anterior, dijimos TRH, TSH, T4, ahora lo bonito de esto es que causa retroalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que si la T4 se sube, la TSH se suprime. Que lo contrario, si la T4 se baja, pues la TSH se va a subir. Eso es todo. Y eso es lo que se traduce en las dos, digamos, vertientes grandes en la tiroides. Si a usted le falta hormona tiroidea, si su T4 se reduce, su TSH se sube y entonces hablamos de una hipofunción. Y eso traducido en términos clínicos se va a llamar hipotiroidismo. Y si es la glándula tiroide la que está fallando, pues es primario, así de fácil. Si por el contrario, el paciente tiene mucha T4 circulante, ¿qué hace? Retroalimenta negativamente. ¿Qué va a hacer? Frena la TSH. Si va a frenar la TSH y tiene un exceso de hormona circulante, ¿qué va a tener ese paciente? Un hipertiroidismo. Si es de la glándula, pues se llama primario, muy fácil. Ahora, resulta que algunas veces la T4 y la T3, ojo, hago un comentario, el cuerpo siempre va a preservar al máximo a la T3, porque finalmente es la hormona metabólicamente más activa. Entonces es excepcional que un paciente tenga una T3 baja en un paciente con hipotiroidismo. Es rarísimo. De hecho, si un paciente tiene una T3 baja es que está muy fregado. En promedio los pacientes tenían TSH todos más de 20 cuando empezaron a reducir los valores de T3. Dicho de otra manera, el diagnóstico estaba hecho hacía mucho rato con una TSH elevada. Pero resulta que a veces la T4 se puede mover dentro de un pequeño rango de referencia y dar incrementos a la TSH. Yo les digo muy fácil, la TSH es muy escandalosa, es como la sangre. Sí, o sea, usted ve una cortadita chiquitica, es un reguero. Entonces la TSH es la misma cosa. Medio le baja un poquito la T4, ¡tran! La TSH se dispara. Medio le sube un poquito la T4, ¡pum! La TSH se le suprime. Esto es importante tenerlo en mente porque habrán pacientes que tienen unas formas muy tempranas de la enfermedad. Entonces el T4 medio le bajó, la TSH ya va en 6, va en 7, y es lo que usted podría catalogar como un posible hipotiroidismo subclínico, sobre todo si no tiene síntomas. Pero también pueden haber pacientes que tengan hipotiroidismos clínicos con la TSH que apenas empezó a subir. Claro, la diferencia entonces va a ser usted poder catalogar quién es el que tiene la clínica o quién no, o quién tiene la herencia y quién no, o quién desarrolló óseo y quién no, y quién tiene los anticuerpos y quién no. Y fíjense que uno va sumando fichitas en el rompecabezas para poder decir si el numerito que está viendo realmente importa, armando en el rompecabezas para poder decir si el paciente está enfermo o aliviado, si es una forma temprana o es una forma más avanzada, o si es una forma temprana que todavía no amerita un tratamiento. Ahora, ¿por qué nos pueden consultar los pacientes con hipofunción tiroidea? Entonces, el paciente se queja de frío, el paciente que dice que a toda hora tiene que andar con el saquito, que por la tarde tiene que acostar, el paciente que tiene alteraciones en la memoria, en la concentración, que está con irritabilidad
irritabilidad, con cambios emocionales, que puede tener una anemia una forma crónica, o que el paciente puede tener alteraciones en su ritmo cardíaco o la percepción del ritmo cardíaco. Entre otras, es bastante frecuente que el paciente con hipotiroidismo le diga a uno que tiene una sensación de taquicardia o de palpitación. Y puede ser, digamos, una percepción del paciente, y el síntoma palpitación no necesariamente significa hipertiroidismo o tirotoxicosis. Es decir, el mismo paciente con hipotiroidismo podría decirle que siente un pálpito, que siente que el corazón se le acelera o que está desordenado en su ritmo cardíaco. El niño que no pelecha, que no crece, que no está de la misma manera que los otros. El altibajo emocional, que no es porque me miró, porque no me miró, porque me dijo, porque no me dijo, porque, bueno, por cualquier cosa. Usted ve, de hecho, muchas veces la novia, la compañera o la persona que está más cercano al paciente, o viceversa, son los que hacen el mejor diagnóstico de la enfermedad tiroidea. A mí me llega muchas veces el esposo trayéndome la señora y me dice: por la salud mental y de toda la familia, ayúdenos, que necesitamos saber qué le pasa. Tranquilos. Ellos generalmente identifican muy bien cuando la paciente se descompensó, porque la conocen como la palma de la mano y dicen: ve, a vos te pasa algo, hacete la prueba de la TSH, que seguramente estás descuadrada. Generalmente aciertan. Secreción láctea. La paciente que tiene una secreción láctea, pues ustedes saben que irregularidades menstruales y con galactorrea es una hiperprolactinemia hasta que me muestren lo contrario, pero también en el contexto de un paciente con un hipotiroidismo severo podría haber un grado de hiperprolactinemia por TRH. La TRH estimula la TSH, pero también a la prolactina. Esto sucede más o menos en una quinta parte, una tercera parte de los pacientes con hipotiroidismo severo. O sea, tampoco es como el que tenga una TSH en 8, en 10 que le va a pasar. La piel seca. El crecimiento en la región anterior del cuello, que muchas veces nos llegan las remisiones como paciente con masa en cuello. Yo, Dios mío, la masa tiene una forma de V, se parece a la tiroides y queda en la región anterior. Por tanto, se llama bocio. O sea, paciente que le creció el cuello, préstenle atención. ¿Sí? Ojo, no justifica hacerle una ecografía a todo paciente que tenga cualquier molestia en el cuello. Yo creo que en eso también tenemos que ser muy racionales con el recurso. Y más bien, si usted tiene una seria sospecha de que hay un nódulo, sobre todo si usted dice: hombre, esto a mí no me está cuadrando, de pronto. Pero en términos normales no justifica andar haciendo ecografías para todo el mundo en el cuello. Alteraciones menstruales, el cólico menstrual, el paciente que tiene una hipercolesterolemia, sobre todo el colesterol total y especialmente el colesterol LDL. No está tan asociado con hipertrigliceridemia y tampoco con la parte del HDL. La alteración de la fertilidad, ojo con pacientes que no han podido quedar en embarazo, que han hecho juiciosas la tarea, que llevan más de los 6 meses o el año inclusive, y ya definitivamente uno dice: esta paciente hay que buscarle. ¿Qué nos encontramos? Que algunas mujeres pueden tener unas TSH discretamente elevadas, puede que estén en 6, en 7, pero tienen disfunción ovulatoria. Y en esto también viene como un segundo paradigma. Así como les decía que la TSH es como la sangre escandalosa, la función tiroidea es individual, muy individual. Y esto es una de las cosas que a mí más me encanta hablar de función tiroidea. Yo puedo ver toda la mañana pacientes, pero les aseguro que no veo uno igualito a otro. ¿Por qué? Porque este paciente puede que tenga 7 de TSH y no siente nada, entonces se va para la casa tranquilo, y hay otro que tenga 6 de TSH y no puede con la vida y no se puede levantar y se le está cayendo el cabello y tiene la chilladera alborotada y tiene el colon que está perezoso. Ese paciente tiene un hipotiroidismo. Entonces hay una individualidad, no es el número. Aquí no se puede tratar gente por números, se debe tratar personas por la presentación clínica que tengan, junto con una prueba de laboratorio que usted debe interpretar para cada paciente. Que entre otras, hago también otro comentario: cada paciente tiene su propia clave diagnóstica. Entonces pregúntele al paciente si se siente parecido a cuando le diagnosticaron la enfermedad. O sea, el paciente que está en tratamiento, que está en seguimiento, que le dice uno: yo me siento como muy raro. Y generalmente: ve, ¿te acordás que a mí cuando me diagnosticaron se me estaba cayendo el cabello? ¿Te acordás que a mí cuando me diagnosticaron me dio fue la chilladera? O la falta de la energía. Casi siempre se repiten los síntomas. Eso es importante porque a veces no es tan fácil diferenciar síntomas de la parte emocional con el hipotiroidismo. De hecho, se parecen bastante. Un paciente con una depresión se puede parecer a un paciente con hipotiroidismo y viceversa. Entonces, tiene que ser uno supremamente cuidadoso para poder determinar qué es lo uno o qué es lo otro. A veces los pacientes con hipotiroidismo me dicen: ve, doctor, es que yo sé que
la depresión no me da energía de nada, pero en cambio la tiroides, yo arranco el día, quiero hacer, pero se me va acabando la batería. Y logran más o menos definir qué puede ser más de la una o de la otra, pero ya necesita un grado pues como mucho más de autoconocimiento. La caída del cabello, aunque fíjense que esto es supremamente asintomático, para los que están allá hagan el ejercicio, levanten la mano todas las mujeres que se les cae fácil el cabello en este auditorio. Muy bien, ahora solamente levanten la mano las que tienen que echarse cremita por la piel seca. Y levanten la mano aquellas personas que tienen un poquito de cansancio, pereza, ganas de acostarse a toda hora. O sea, créanme que aquí también levantaron la mano muchas personas. Así es que, bueno, si les sirve de consuelo, durante la residencia de endocrino yo me hice 2 TSHs, porque yo decía, pucha, ¿qué es este cansancio tan berraco? Yo creo que quien haga residencia y no piense en hacerse una TSH no está haciendo residencia. Entonces, nada, hay que diferenciar qué es de lo uno y qué es de lo otro. Paciente anciano, generalmente cuadros depresivos, de aislamiento, pérdida de la memoria, a veces están juzgados muy mal como si estuvieran con una demencia. Y resulta que lo que pasa es que el viejito tiene una depresión, perdón, tiene un hipotiroidismo el berraco, está hipoacúsico además, tiene tanto edema que hasta la cadena de los huesecitos se puede alterar y puede producir una forma de hipoacusia neuroconductiva. Entonces eso me está diciendo a mí, párele bolas, ese paciente viejito que es inespecífico, hágale una función tiroidea cuando lo vea de verdad que usted ha hecho el ejercicio juicioso con otras cosas que pueden ser también más comunes como que tenga una anemia severa por pura cucharope. Paciente todo gordito, guarda la esperanza que le digan que la TSH está mala para poder decir que era la tiroides, pero la verdad, muy poquitas veces encontramos que los pacientes con obesidad tienen una enfermedad tiroidea. De hecho, casi que podríamos decir que la obesidad no es de manejo de endocrinólogo, ni el internista, ni el mismo médico general. La obesidad realmente es un manejo individual, de comportamiento, de psiquiatría, algunos dicen, de deportólogo, de nutricionista, y realmente yo creo que es un manejo de autocuidado. O sea, habrán casos, y con todo el respeto, habrán sí casos muy excepcionales de pacientes que tienen una superganancia de peso que no está relacionada directamente con el consumo de la energía que están haciendo, pero en la gran mayoría tiene que ver con un desequilibrio entre lo que consume y lo que gasta. Ya habíamos dicho la secreción láctea, los reflejos aquilianos, la debilidad muscular, y eso podría también estar en un contexto de un paciente que dice que va perdiendo sus fuerzas, y finalmente puede haber una cosa que diga nada. Pues, ¿por qué? Porque le encontraron un examen de laboratorio elevado. Tiene una TSH en 8, yo vengo al chequeo ejecutivo suramericana, entonces me encontraron el examen de TSH y yo vengo a ver si usted me dice si tengo tiroides. Ah, bueno, bienvenido, pues listo, yo le digo a ver si sí. Pero realmente uno puede ver que esto oscila en un espectro muy grande. ¿Qué me quedó faltando por aquí? Entonces dice que este muñequito tiene mucho frío, entonces por eso tiene la bufanda, entonces le cayeron los 4 pelos y por eso está alopésico. Entonces si uno le pregunta, habla, vea, ¿cómo amaneció? Bien. Es el paciente que está en una bradipsiquia absoluta, está en la falta de la conexión, es el paciente que usted le dice, entre otras, cuando ustedes hablen con pacientes hipotiroideos primarios severos, hablen con una cosita por vez, como a los hombres, ¿sí? Una cosita por vez. Porque es que no nos da para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y se le cayó y una pregunta por vez. Porque el paciente está haciendo apenas la sinapsis para poder responderle. Pérdida de la memoria, el edema palpebral, la cardiomegalia, los derrames en casos severos, el derrame pleural, el derrame pericárdico, estreñimiento, la debilidad, el reflejo aquiliano lento. Dicen que la báscula sube, pero la verdad, por ahí 3 o 4 kilos. El resto puede que sí suban hasta 8 o 10 kilos. ¿Pero por qué? Porque es que el paciente con hipotiroidismo no le da la pila para irse a caminar. Entonces prefiere quedarse acostado en la cama todo el día, o si le dan la oportunidad. Y si para acabar de ajustar usted le suma esto, que autoinmunidad tiroidea y emociones van de la mano, y al paciente se le despierta la comedera, y entonces tiene un cuadro de ansiedad asociado, y va y busca y pica, y además se queda en la casa y se acuesta, y le da la chilladera. Entonces, si usted suma todos esos son factores de riesgo para aumentar peso. Y ahí sí el paciente con hipotiroidismo le puede subir un poco más de lo que yo esperaría solo por el hipotiroidismo. Ahora, yo veo gente con TSH de 100, 150, les empezamos tratamiento, cuando cambia la TSH, el paciente baja 3 kilos. ¿Sí? Eso era lo que tenían del mixedema, ya paré de contar. Piel áspera, las metrorragias, el síndrome del túnel del carpo.
Párele bolitas a eso, ¿cuántos por ahí con túnel del carpo operados? Y resulta que tenían, era una TSH en 18 o en 20 y eso era todo lo que había que hacer. Ojo, cuando el paciente llega con una colesterol elevado y entonces uno empieza a buscar como hipercolesterolemia, incluya por favor en el diagnóstico diferencial de la hipercolesterolemia. Justo ahorita acabo de ver una paciente que me pareció muy interesante y muy juicioso. El médico dijo, mire, le salió el colesterol en 260, tiene un LDL en 170 y pico, pero sus niveles previos de colesterol habían sido relativamente buenos. Tiene un antecedente de hipotiroidismo primario y tenía una TSH en 6. El médico muy juicioso coge y dice, no, sabe que yo no estoy tan seguro que usted de verdad tenga una dislipidemia, que necesite un tratamiento permanente con una estatina, hagamos un ajuste con su hormona tiroidea, póngase bien juiciosa con la alimentación y miramos en 3 meses qué pasa con su perfil de lípidos. Y logró hacer una reducción de más de 80 puntos en el colesterol total y la TSH que trajo ahorita era de 1. Entonces, de verdad, uno dice, no es lo usual que haya una relación tan grande en el valor del colesterol. Yo normalmente espero que hayan 15, 20 puntos de 20 miligramos de decilitro en colesterol total o colesterol LDL asociado con el valor de TSH. Y fíjense que esto está principalmente relacionado cuando la TSH está de 10 hacia arriba. Bueno, entonces, digamos que yo tengo la sospecha diagnóstica. ¿Cuál es la prueba más importante para yo medir? Digamos, pregunta del examen. Usted tiene un paciente del CISBEN-2. Solo tiene plata para un examen de laboratorio. ¿Cuál de las siguientes pruebas usted escogería para diagnosticar más probablemente un hipotiroidismo? TSH, T4, T3, anticuerpos. TSH, simple. TSH, es que las EPS es un cielo si fue mamas, que es que no dejan pedir todo. No tienen que pedir todo. La TSH es la prueba por excelencia para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Y en esto hago énfasis. De los pacientes con hipotiroidismo, 95% de los casos son primarios. 5% o incluso puede que menos sean hipotiroidismos centrales. Entonces, ¿dónde tengo yo que hacer la parejita en forma obligatoria? Cuando sospecho que ese paciente pueda tener un hipotiroidismo central. Si usted es muy play y le quiere pedir la TSH y la T4 la primera vez, lo felicito. Si le salió la TSH alta y la T4 le sale hacia la parte inferior normal, ya sabemos que tiene un hipotiroidismo primario. Y el diagnóstico está hecho y el seguimiento lo hacemos con TSH. Para de contar. Que entre otras hago otro comentario. Es frecuente que pidamos la T4 libre para tratar de desempatar. Resulta que hicimos un trabajo con un poquito más de 2.000 pacientes, contenían unas TSHs entre 10 y 20, mirábamos la T4 libre. ¿Sabe cuál es la sorpresita? Que el 70% de los pacientes con TSH entre 10 y 20 tenían la T4 en el rango normal. Dicho de otra manera, si un paciente tiene 15 de TSH, no puede con la vida, 3 hermanas con hipotiroidismo, se le creció la tiroides y tiene la TSH en 15 y la T4 en el rango normal, eso se llama hipotiroidismo primario. Y está sintomático. ¿Y qué hay que hacer? Tratarlo. Así de fácil. ¿Cuál es el valor normal de la TSH? Hay que ponerla en el contexto. Entonces ustedes se van a encontrar que en la población yo podría tener diferentes rangos de laboratorio. En general, digamos, el más aceptado para población joven, sana, estará alrededor de 0.35 a 4.5, 4.9, más o menos. Eso esperamos que albergue el 97% de la población. En personas jóvenes sanas, cuando se hace la curva, se dan cuenta que la TSH es un poco desviada hacia la izquierda y que la gran mayoría están acumuladas en el segmento de 1 a 2,5. O sea, la tiroides de quinceañera generalmente es de 2,5 para abajo. Generalmente. Pero yo no puedo decir que todo el mundo tiene que tener 2,5. A mí me llega a consulta un paciente, está tomando 50 microgramos de levotiroxina, tiene la TSH en 3,8, ¿cómo se siente? Súper bien, califíquese de 1 a 10 de salud, 11.
Perfecto, fórmula ganadora se mantiene. Pero si me viene otra paciente y tiene 3.9 de TSH y dice, doctor, me siento tan rara, y le descarté obviamente que no tenga anemia, que esté durmiendo bien, que no tenga otro tipo de alteraciones, y miro sus controles históricos y ella se manejaba bien alrededor de 1, para ella ese 3.9 no es normal. Entonces, por eso les decía que la segunda premisa al evaluar de función tiroidea es entender la individualidad. Y eso para mí es algo fascinante. Los invito a que le den una miradita. Nosotros tenemos publicado un artículo en la Revista Colombiana de Endocrinología. Hicimos una evaluación del rango poblacional normal de TSH. ¿Y qué encontramos? Que sí, que se mueve más o menos entre 0.35 a 4,5. Pero lo más bonito del estudio es que usted puede tener un paciente con una T4 libre en 0.9 y tener un paciente con una T4 libre en 1.34 y los dos tienen una TSH de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el factor común con el que todos conversamos se llama TSH. Y por eso también explica que un paciente tenga una TSH apenas medio elevadita y la T4 sale en el rango normal de la población, pero no el rango normal propio. Y eso explica que si la TSH brinca como un resorte, le bajó de 1.34 a 1.28 y para ese paciente es suficiente para entender que algo está pasando y la TSH se va a subir. ¿Queda claro ese concepto? Es un concepto más finito, pero es entender que aquí cada persona es un mundo aparte. En el embarazo hay una situación particular, y es que como usted produce beta-HCG y tiene una subunidad alfa compartida, entonces va a terminar estimulando el receptor de la hormona tiroidea. Y eso va a llevar a que discretamente se suba un poquitico la producción de la T4, que compensaría la forma del estrógeno porque la, digamos, atrapa, pero queda una tricitico de T4 libre más y eso va a hacer que la TSH se tienda a rebajar. Dicho de otra manera, en pacientes en embarazo, la TSH esperamos que se mueva entre 0.1 a 2.5. En el segundo trimestre, esperamos que se mueva de 0.2 hasta 3. Y en el tercer trimestre, hasta 3 también, de 0.3 a 3. Esto vale la pena sobre todo entenderlo para mujer hipotiroidea que viene en tratamiento y que queda en embarazo. Todavía no nos es muy claro qué hacemos con la mujer que queda en embarazo y les dio por medirle una TSH. Si a esa paciente le midieron la TSH y le salió en 3,5, pero quedó en embarazo en forma espontánea y es sana por lo demás, todavía hay un interrogante muy grande si hay que tratarla inmediatamente. Tal vez la duda la pueden dirimir un poquito la medición de los anticuerpos. Si los anti-TPO salen positivos, yo sí preferiría tratarla y llevarla por debajo de 2,5, pero si tiene anticuerpos negativos, yo podría considerar seguirla en el tiempo. Y es algo que, como les digo, todavía no está claro. Ahora, a uno a veces le aclaran las cosas en el lugar donde trabaja. Hay un protocolo y el protocolo dice que si la materna tiene más de 2,5, pues usted no le tiene que poner a pensar mucho y riesgos versus beneficios le ponen 25 microgramos de levotiroxina y cuando termina el embarazo se la quita. Eso es lo que en la vida diaria se puede hacer. Ahora, si usted me pregunta, yo usaría mano de los anticuerpos y si anticuerpos salen positivos, con más tranquilidad digo, vale la pena tratar. En el paciente adulto mayor, esto también vuelve y se modifica. Si ustedes ven ya la curva, se va un poquito más hacia la derecha y eso quiere decir que entonces ya habrán unos extremos y esos extremos perfectamente pueden ir a un valor de 6 o 7. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que más o menos 1 de cada 10 octogenarios puede subir su TSH hasta 6, 7 puntos. Eso no significa que sea la regla. La gran mayoría de la población de 70, 80 años tiene TSHs entre 2 y 3. Pero que habrá un extremito y que se puede hacer más frecuente que cuando tenían 30 años, sí. Y que habrá un extremito que llegue a gente con 6 o 7 de TSH y tiene 78 años y de repente se siente súper bien. Déjelo quieto. Déjelo quieto. Otra cosa es la persona que le dice a usted, la abuelita, que tiene 8 de TSH y que todos los días a las 2 de la tarde le da la moridera y le toca irse a acostar 2 horas. Eso ya es otro paseo. Entonces ahí uno va reconsiderando y si usted tiene la ventaja de mirarle el histórico al paciente y ver cómo eran las TSHs,
Ah, bueno, ya va cambiando la cosa cuando usted sabe qué ha ido pasando con la TSH del paciente. Y aquí les dejo otra perlita. Resulta que como la T4 se mueve lineal y la TSH se mueve exponencial, cuando ustedes vean que un paciente está ya bien por debajo del rango inferior del laboratorio en cuanto a la T4, mínimo, yo espero que esté en 10 la TSH, mínimo. En promedio está alrededor de 12 a 15 la TSH cuando está por debajo del rango inferior. ¿Esto es para qué? Para yo entender que el paciente sí tiene la hipófisis buena. Si un paciente tiene una T4 caída y la TSH no sube lo suficiente, ¿dónde está el problema? Arriba, en el alto comando central. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede tener un hipotiroidismo central. Y que hay formas de hipotiroidismo centrales que miden la TSH, pero no es una TSH biológicamente activa. Entonces, si usted ve un paciente que está llevado del berraco, con toda la clínica de un hipotiroidismo y con una TSH en 7, en 8, no cuadra. A ese paciente es obligatorio medirle una T4. Y si esa T4 está muy bajita, piense inmediatamente que puede tener un hipotiroidismo central. Y piense inmediatamente que si tiene un hipotiroidismo central, tiene compromiso de otras líneas. Y específicamente me refiero a déficit de cortisol. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si usted tiene un paciente con un hipotiroidismo central y le empieza hormona tiroidea, puede desencadenar una crisis adrenal. Al aumentar el metabolismo, usted aumenta las necesidades básicas del cuerpo y si no hay suficiente cortisol, no responde. Entonces, fíjense lo importante de aclarar bien si es un hipotiroidismo primario o si es un hipotiroidismo central. La clave está en esa relación TSH-T4. Ahora, hay pacientes que no tienen muchos síntomas. Yo les dije que habían unos que decían nada. Entonces, la TSH está discretamente elevada, la T4 sale en el rango normal. Les dije que la T3 no justifica pedirla para diagnósticos de hipotiroidismo y prácticamente siempre sale normal, excepto casos muy avanzados. También hay algunos adeptos que dicen, vea, sabe que no desprecie el hipotiroidismo subclínico, no, diga que es una falla tiroidea leve o una falla compensada y entienda que podría progresar en algún momento hacia un hipotiroidismo. Y en esto también vale la pena ponerle apellidos a esto. Entonces es que no es lo mismo decir hipotiroidismo, sí, ¿y de cuál hipotiroidismo? Entonces es autoinmune, fue por medicamentos, específicamente acuérdese que amiodarona y litio tienen, digamos, compromiso o alteran la función tiroidea. Si es postquirúrgico, entonces le sacaron media tiroides, le sacaron toda la tiroides. No es lo mismo al que le sacaron media tiroides, que yo le doy un poquito de hormona, al que le sacaron toda la tiroides, que se la tengo que dar completa. Al paciente que fue posttiroiditis, que generalmente sí queda un poquito frenada la glándula, pero cuando yo le doy hormona necesitan mucho menos. Entre otras, hay un artículo que publicamos en Revista Colombiana de Endocrinología, donde dice, la dosis de levotiroxina depende de la etiología del hipotiroidismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que no es lo mismo apagar un poquito la glándula que apagar del todo la glándula. ¿A quién le doy la dosis plena? Al que no tiene tiroides. Le sacaron tiroidectomía total, pum, póngale toda. Le dieron yodo radioactivo, le quemó toda la tiroides, póngale todo. Pero el paciente que tuvo una posttiroiditis, el paciente que le sacaron media tiroides, tiene reserva. Entonces a ese paciente yo le doy una cantidad pequeñita para lograr el equilibrio. Anticuerpos pueden servir para confirmar autoinmunidad. Ahora, si el paciente tiene 20 de TSH y síntomas, ya tiene hecho el diagnóstico. ¿Cuál sería la importancia de los anticuerpos? En una manera, establecer si pueden haber otras autoinmunidades pegadas, o sea, un síndrome poliglandular autoinmune. Pues pensar que puede dar pie a otras autoinmunidades. Pero en la otra, y de pronto es el punto más importante en el que pedimos los anticuerpos, es cuando yo tengo un paciente que tiene una TSH como entre 5 y 10, que yo no estoy muy seguro si de verdad tiene un hipotiroidismo en una forma temprana o una falla leve. Si los anticuerpos salen positivos, me dice, vea, ese paciente tiene más probabilidad de progresar. Ahora, de los anticuerpos, ¿cuál es el que uno debería solicitar por frecuencia poblacional de positividad? Los anti-TPO. Los mismos se llaman anticuerpos antimicrosomales tiroideos o anti-TPO. Los antitiroglobulina es menos frecuente que salgan positivos y los inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides lo dejamos para el paciente con sospecha de un hipertiroidismo primario autoinmune. Podríamos decir que en formas de Hashimoto, más o menos entre 85 a 95% de los pacientes tienen títulos positivos de anticuerpos, sobre todo en la fase inicial de la enfermedad. Sin embargo, no todos tienen que tener los positivos. Les decía que esto es un factor de predicción, sí.
Si el paciente tiene títulos positivos de anticuerpos, a 20 años, 2 de cada 100 progresaron a una forma clínica. Si la TSH estaba por encima de 6, 3 de cada 100. Y si usted sumaba las dos anteriores, TPO positivo y TSH elevada, más o menos 4 a 5 de cada 100 pasaron al diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, fíjense que tampoco es que sea una cosa que pase inmediatamente. Ahora, este es un trabajo, digamos, de la historia de la medicina. Resulta que como hoy en día hay tanta suplencia de yodo, porque había que erradicar la deficiencia de yodo, el yodo tiene una cosa muy bonita y es que arma o genera unos cambios conformacionales en la estructura de la tiroglobulina, abriendo espacios que estaban ocultos y que el sistema empieza a reconocer como ajenos y empieza a tener autoinmunidad. Entonces, hay trabajos hechos con raticas donde los ponen a tomar en pozos distintos de concentraciones de yodo y entre más alta está la concentración de yodo, más rápido van haciendo los focos de infiltración linfoide. O sea, dicho de otra manera, el exceso de yodo también es una de las causas del por qué vemos hoy en día tanta frecuencia o tan disparado el diagnóstico de hipotiroidismo. Y el otro día hablando con unos compañeros de allá de Armenia nos decían, nos dimos cuenta de una joya, lavan con isodine el plátano. Entonces todos esos plátanos que nos estamos comiendo están relavados con isodine, o sea que tenemos la buena carga de yodo. En Colombia hoy en día se considera que es un país que está libre de déficit de yodo. Es más, creo que estamos en exceso de yodo. Y eso de alguna manera también explica por qué nos comportamos como nos comportamos en enfermedad tiroidea. ¿Qué factores de predicción existen frente a la progresión de ese paciente de una forma temprana a una forma franca y manifiesta? Las mujeres mayores de 60 años que tenían algún síntoma, que tenían la presencia de bocio con anticuerpos positivos, que tenían las T4 más bajitas y que tenían la TSH elevada. Y fíjense aquí que la TSH elevada era un valor de 10 para arriba. De alguna manera esto sirvió para darnos pie a una recomendación sencilla que yo les muestro en este flujograma. Entonces, si usted le encontró a un paciente una TSH elevada porque le hicieron el chequeo ejecutivo y no tenía ningún síntoma, déjelo quieto. El paciente tiene una TSH elevada que puede ser o un hipotiroidismo subclínico o se está recuperando de una tiroiditis previa que pudo haber sido silenciosa y que apenas está en la fase de recuperación, déjelo quieto. Hágale un control a los 2 o 3 meses. Si la TSH sigue alta o está subiendo, usted va considerando que sí, que puede ser un hipotiroidismo, que está en una falla leve o temprana, pero si la TSH se recupera o se queda igual, si se recuperó, era una fase de recuperación de una tiroiditis, pare de contar, ese paciente se alivió. Si sigue más o menos igual, puede que sea una variante normal del extremo poblacional. Sí. O si sigue igual, puede ser que está en una falla compensada. Entonces, si usted tuviera la duda, puede medirle los anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, usted considera, se discute con el paciente, dijimos que la progresión más o menos 4 o 5% por año. Les estaba diciendo que el trabajo histórico de hace tantos años, pero que en población nuestra, donde hay una alta frecuencia de ese consumo de yodo, esa progresión ya no es tan a 20 años, sino inclusive a 5 años podría ser hasta de un 20%. Entonces, habrá que mirar eso en el contexto más actual y en el contexto de la población que estamos viendo. Si anti-TPO fueran negativos, entonces si la TSH es mayor de 10, usted considera la posibilidad de darle una dosis baja de tratamiento. Si la TSH es menor de 10, usted considera en situaciones específicas, que el paciente tiene bocio, eso es una manifestación que el paciente le está generando una alteración a su tiroides. Acuérdense que la TSH es estimulante de la glándula. Que está con deseo de embarazo y no ha podido, dele tratamiento. Que tiene un riesgo cardiovascular incrementado en personas menores de 65 años, considere darle tratamiento. Ojo, tampoco pasarse de dosis, porque si tenía el riesgo cardiovascular incrementado y usted lo lleva a una tirotoxicosis, puede aumentar el riesgo de una fibrilación auricular o de una arritmia. O la progresión, lo que yo les decía, que iba en 4,5, después va en 7, después va en 9, pues es muy posible que ese paciente está progresando, empiece una dosis bajitita. ¿Cuánto es la dosis? En términos normales, formas tempranas, usted le pone un poquito, le da 5 centavos para el peso. Entonces, subclínico, dele 0,6, 0,8 microgramos kilogramo por día. En las formas clínicas, depende. Si es un Hashimoto que tiene una TSH que esté un poquito por debajo de 10, yo me iría más con una dosis de 0,8 a 1.
Si está entre 10 y 20, me iría con una dosis más entre 1, 1,2, 1,3. Ese es el promedio para nuestra población. Pero si está por encima de 20, yo probablemente me iría con una dosis entre 1,3 a 1,6. Si el paciente le hicieron tiroidectomía total, dele 1,6 microgramos kilo día. Si el paciente le dieron yodo y entró en un hipotiroidismo por yodo, dele la dosis plena, 1,6 microgramos kilogramo día. Entonces, esto también es como un poquito de saber cuál fue la etiología para, de acuerdo a eso, usted empezar a darle tratamiento. Entonces, formas subclínicas, empiécele con 25 microgramos. Formas clínicas con TSH relativamente bajas, empiécele 50 microgramos. Paciente que tiene un hipotiroidismo supermarcado con una TSH de 20 para arriba, dependiendo del peso, más o menos todos estarán entre 75 y 100 microgramos. O sea, es individualiza. Si al paciente le sacaron la tiroides porque era por cáncer y usted quiere que la TSH esté más cercana del punto 1, entonces ahí sí póngale una dosis plena, alrededor de 2,2 microgramos kilo día. ¿Para qué? Para lograr que haya una TSH bajita y evitar que esté estimulando el crecimiento de cualquier célula folicular que haya quedado por ahí. Pero resulta que no todos los pacientes se controlan perfectamente cuando usted les empieza tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Interferencias. Ah, que es que yo me la tomo con el tintico del día. No, el desayuno es en 1 hora, pero me tomo un tintico. Nada, perdió el año. El tinto, el café tinto, pues específicamente, interfiere berracamente con la absorción de la levotiroxina. Entonces, ¿con qué se toma? Con agua, en ayunas, un vasado grande, 1 hora entre la pastilla y el desayuno. Ojo con la gente que come el calentado, ahí encimita pues de la pastilla, porque todo lo que es comida se lleva a la pastilla. Las pepas, claro, las tabletas sobre todo, las de calcio, las del hierro, la colestiramina, pueden interferir con la absorción de la levotiroxina y se pide que por lo menos haya 4 horas de diferencia entre la pastilla de la tiroides y el consumo de los otros medicamentos. Pacientes que utilizan inhibidores de bomba de protones se podrían dar después de la pastilla de la tiroides, pero no es tanto porque sea el inhibidor el que pelee con la levotiroxina, sino porque cambia el pH. Y al cambiar el pH, recuerden que la levotiroxina necesita un pH ácido, y al cambiarlo, eso va a hacer que el paciente no tenga tan buena absorción. Sin embargo, nosotros le decimos al paciente, tómese la levotiroxina, y media hora o 1 hora después, tómese el prazol que usted se quiera tomar o que le hayan mandado. El hierro, el Helicobacter pylori también podría ser una causa de interferencia, o que el paciente simplemente no se toma bien la pastilla, o que no es lo mismo el original que la copia. Entre otras, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero sí tengo que decirle que insístale al paciente que cuando arrancó con una marca y con esa marca está controlado, se queda con la misma marca. La fórmula ganadora se mantiene. ¿Qué es marca Bucanero? Tiene la TSH en 1 y se siente súper bien. Listo, con marca Bucanero le funcionó, usted va bien con esa pastillita. Reglas de oro de la levotiroxina. Tomar en ayunas, tomar un vaso completo con agua, esperar entre 30 a 60 minutos para desayunar, más hacia el 60 minutos, siempre usar la misma marca, del empaque directo a la boca y evitar sacar a pastilleros, porque eso podría alterar también algo de la biodisponibilidad del medicamento. Evitar consumo de fibra, avena en hojuela, linaza, semillas de chía, al menos 4 horas de diferencia si se van a consumir después de la levotiroxina. Si va a empezar a planificar, no es por ser chismosos, pero cuéntenos por favor, porque eso nos va a permitir adelantarnos, así como decía ahorita el doctor, uno tiene que prevenir las complicaciones. Entonces, si va a empezar con terapia estrogénica y su TSH, digamos, está hacia la parte superior normal, yo le empezaría una tableta adicional porque sé que se va a incrementar cerca de un 25 a 30% la dosis necesaria de levotiroxina. Si planea hacer grandes cambios en el peso también, para gente que dijo, hasta hoy me puse así, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer y baja 15 kilos. Felicitaciones, lo más probable es que también va a bajar los requerimientos de la hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque acuérdese que esto también se calcula no solo por el peso, sino que idealmente sería por el porcentaje de masa magra. Y apenas sepa que está en embarazo, dele la instrucción a la paciente que aumente 1 o 2 tabletas por semana mientras que se hace el control de la TSH y se ve con usted. Esto es supremamente importante porque acuérdese que estamos en plena formación del bebé y en esa organogénesis y en esas primeras 12 semanas el bebé todavía no ha producido su propia hormona tiroidea y depende exclusivamente de la mamá. De aquí quiero hacer énfasis que habrán pacientes que no se la toman en ayunas. Es que pasar eso con agua a esa hora, doctor, es muy difícil.
Entonces, ¿se la puede tomar por la noche? Sí. ¿Cuántas horas después de la última comida? Al menos 3 a 4 horas después de la última comida. Y ojo, y aquí hago mucho énfasis, la levotiroxina tiene vida media larga. Se da una vez al día. ¿Queda claro? Gracias. Levotiroxina se da una sola vez al día porque la vida media es tan supremamente larga que incluso algunos pacientes yo los puedo dar que se tomen 75 microgramos de lunes a viernes o de 75 de lunes a sábado. Y el domingo descansa, ¿y qué va a pasar? Nada, usted está protegido por la hormona tiroidea que se tomó durante toda la semana. Cada pastilla se queda trabajando 7 días, vida media. O sea que tenemos posibilidades de hacer combinaciones de tratamiento. Ahora, si quieren más que le piquen caña, usted tiene todas estas presentaciones disponibles en el mercado. 25, 50, 62, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, ya parezco culebrero. Son como 12 presentaciones distintas, aunque en la realidad todos se supone que están dentro del plan de salud, en las EPS les van a decir que de 50 y de 100. Pues, pero todas están dentro del plan de salud, créanme que eso dice la norma. ¿Cuándo le hago el control de la hormona tiroidea? Le hago la primera TSH entre 6 a 8 semanas. ¿Listo? Si ese paciente está bien controladito, le hago un segundo control entre 3 a 6 meses. Si ese paciente está bien controladito, yo le puedo hacer un seguimiento cada 6 meses a cada 12 meses cuando yo ya llevo 2 TSHs normales. ¿Qué pasa? Que yo tengo una opción. Si el paciente está súper bien controlado, pues simplemente voy a espaciar la dosificación a este tiempo que les acabo de decir. Pero si no, entonces tendré que mirar. Si la TSH persiste elevada, quiere decir que me quedé cortico en la dosis. ¿Qué hago? Calculo la dosis semanal y le subo entre un 15 a 20%. Lo contrario, si la TSH se bajó, calculo la dosis semanal y le bajo entre un 15 a 20%. Y no hay que tener calculadora para saber que cuando usted tiene 7 días la misma dosis, el 15% equivale a la dosis de un día. Facilísimo. Si un paciente toma 50 microgramos de lunes a domingo, el 15% equivale a 50 microgramos. ¿Y cómo lo calculó tan rápido? Ah, ya me la sé. Fácil. O sea, entonces el paciente salió con una TSH en 4,8, todavía está descuadradito. ¿Qué voy a hacer? 50 microgramos de lunes a sábado, 100 microgramos los domingos. O como esto es un arte, que es el arte lindo de la medicina, entonces uno le dice, ¿sabe qué? Tómese los lunes, porque es el día para empezar la semana, para que arranque con toda la energía. Bueno, eso es carreta, pero funciona de alguna manera. Entonces, 100 los lunes y 50 de martes a domingo. O sea, usted cuadra, usted ajusta, usted modifica con el paciente. Hay pacientes que uno las va tanteando para ver qué es mejor. Hay gente que no le gusta omitir un día porque dicen que se le va a olvidar, entonces prefieren unas dosis plenas en dosis intermedias todos los días. Pero eso es arte pues ya como de la medicina. Antes de seguir adelante, yo tenía que mostrar este que es un hijito académico. No sé si ustedes lo conocen, es el libro de tiroides, que es precisamente, así como va la publicidad, es hecho para todos los digamos, para todo el personal de salud que esté interesado en aprender y evaluar la parte de tiroides. Son capítulos de 4 o 5 paginitas y al final de cada capítulo hay autoevaluación. Son preguntas de selección múltiple, son 35 capítulos de solo tiroides y están hechos de una manera súper práctica, como quien dice, tiroides para todos, by The Steve y Willis. Cierro aquí el paréntesis y prometo mantenerlos con los ojos abiertos porque esta enfermedad, se los garantizo, lo puede lograr en muchos de los pacientes. Vamos a hablar de la contraparte, el hipertiroidismo. Si vimos que el paciente del hipotiroidismo tenía 4 pelos y estaba con bufanda, el hipertiroideo tiene un calor el berraco y se quiere bañar 3 veces en el día, además se le está cayendo el cabello, le pone los ojos saltones, tiene el ventilador al lado, se le puede subir un poquito la presión sistólica, el corazón está acelerado, tiene la tembladera, se le derrama un banano, además le da debilidad muscular, el peso sí baja y en este sí hago énfasis, el paciente con tirotoxicosis baja peso y esa sí es una manifestación cardinal. Pérdida inexplicada de peso en un paciente y eso incluye también pacientes adultos mayores, aquí me ha tocado ver gente que todo el mundo buscándole al abuelito el cáncer de no sé qué y lo que tiene es un hipertiroidismo primario.
Entonces, inclúyalo dentro del diagnóstico diferencial de pérdida de peso. Una vez nos tocó un muchacho que pecado, se ganó 3 pruebas de VIH porque no le creían y al pobre mancito tenía una pérdida de peso acelerada con una diarrea a la berraca y lo que tenía era una TSH en ceros con una T4 por allá voladísima y tenía un hipertiroidismo. Entonces, párele bolas, esto de verdad puede tener muchas manifestaciones. Manifestaciones como alteraciones del ritmo, la fibrilación auricular. Todo paciente que llegue con una fibrilación auricular a su servicio de urgencias considere medirle la TSH. Los pacientes, una mujer con una depresión o síntomas depresivos o de trastorno de ansiedad, por favor, incluya la función tiroidea. Es supremamente importante en el diagnóstico diferencial. La hiperdefecación, el exoftalmos, los síntomas de hipertensión pulmonar, de falla cardíaca, el abuelito que está como apático, que hay una forma que se llama así, hipertiroidismo apático o apatético, el crecimiento de la tiroides, el calor excesivo y el aislamiento, no sé, cualquiera, ¿cuál nos inventamos ahí? ¿Cuál quedó faltando? Gente que tiene mucho calor, listo. TSH, usted le mide la TSH y le da ¿cómo? Suprimida. Esa es la característica más importante de la tirotoxicosis. Acuérdense que tirotoxicosis significa mucha hormona tiroidea circulando. El saber cuál es la causa de la tirotoxicosis es el truco de esto y es lo que yo les voy a ayudar un poquitico durante las siguientes diapositivas para que lo diferencien cuando tengan un paciente. Si la TSH le sale suprimida, ahí sí vale la pena mirarle una T4 y probablemente en esta yo sí consideraría hacerle la T3. Entre un 10 a 15% de los pacientes podrían tener lo que llamamos una T3 toxicosis, o sea, la TSH está suprimida, la T4 sale en el rango normal poblacional, pero en la parte superior, y la T3 sale francamente elevada. Entonces yo los invito a que ustedes en el flujograma diagnóstico se hagan preguntas. Listo, tiene un paciente una TSH en 0,01, está perdiendo peso, tiene calor y tiene tembladera y tiene palpitaciones. Entonces, ¿cómo están los ojos? Hombre, que los ojos se ven bien, listo. Ah, que los ojos se ven como saltoncitos, bueno, listo. Que es que ya está, ya tiene los ojos, ay, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas, eso ya es otro paseo. Y el paciente que ya tiene esas manifestaciones de exoftalmos me está diciendo esto es un hipertiroidismo primario por una enfermedad de Graves. Los pacientes con Graves pueden cursar en la mitad de los casos sin exoftalmos evidente desde el comienzo. Entonces eso no descarta la enfermedad autoinmune, pero la hace menos probable. Ahora, si el paciente tiene ojitos muy normalitos y tiene una corta evolución, yo me voy orientando más hacia ¿qué? Hacia una tiroiditis. Entonces, ¿cómo están los ojos? ¿Qué tamaño tiene la tiroides? Hombre, que es una tiroides chiquitica, que es fácil de palpar, que no... Sugiere más una tiroiditis. Si el paciente tiene una tiroides grande y es una persona joven, puede ser más un Graves. Pero si es un abuelo, si es un adulto mayor y una tiroides grandotota, multinodular, usted piensa en un bocio multinodular tóxico. Entonces fíjese que usted se va orientando dependiendo de las preguntitas. Dijimos, ¿cómo están los ojos? ¿Qué tamaño tiene la tiroides? ¿Qué edad tiene la paciente? Gente joven, yo pensaría más en una tiroiditis. Gente en edad intermedia puede que venga el nódulo autónomo. Personas adultas mayores, tiroides más grande, más de un bocio multinodular que va ganando autonomía. Entonces, ¿cómo están los ojos? ¿Qué tamaño tiene la tiroides? ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Le pasó algo importante en la vida? Esa pregunta para mí es fundamental. Paciente con enfermedad autoinmune tiroidea generalmente tiene un desencadenante emocional, una ruptura sentimental, una quiebra económica, se le murió el perrito de la casa, vio lo que no tenía que ver. Ya, situaciones emocionales severas desencadenan y son disruptores de la tirotoxicosis en ese paciente. Ahora, recientemente nos tocó un muchacho, el hombre estaba en una empresa, lo pusieron era un mensajero, le tocaba llevar plata y le hicieron la encerrona y 10 millones de pesos. El hombre quedó culpabilizado del robo. Y 3 meses después arranca con una pérdida de peso, con un acelere, con la tembladera, con el calor, con la cosa, y desarrolló un hipertiroidismo primario autoinmune con anticuerpos positivos y un bocio grado 2. Siempre, por favor, tengan en mente eso. Pregúntele qué le pasó importante. ¿Ha tenido golpes recientes en la tiroides? ¿Sí? Están descritas formas de tiroiditis porque el paciente en un accidente de tránsito, ¡pum!, con el cinturón, o en artes marciales le dieron el totazo, o fue operado recientemente, o le hicieron algo en las paratiroides, o le hicieron una punción en el cuello.
Ese antecedente hay que tenerlo entonces. Fíjese. ¿Cómo están los ojos? ¿Qué tamaño tiene la tiroides? ¿Qué edad tiene el paciente? Si le pasó algo importante, si le han toteado la tiroides recientemente y cuánto tiempo llevan los síntomas. Esta pregunta para mí es supremamente importante. Cortica evolución sugiere más una tiroiditis. Menos de 3 meses de evolución de los síntomas de tirotoxicosis, más a favor de una tiroiditis. Paciente que lleve más de 3 meses, eso sugiere más, es un hipertiroidismo primario. Que es que yo hace 6 meses empecé con esto, ese paciente lo más probable es que tiene un hipertiroidismo primario. Si le duele, lo más probable es que si le duele, apoye una tiroiditis subaguda. Pero si no le duele, no necesariamente, porque también hay tiroiditis no dolorosas. Sobre todo, acuérdense de la tiroiditis postparto. Usted en el pueblo que tiene, pásele, o aquí donde trabaje, hemograma con sedimentación, listo. Si la sedimentación está alta, apoya una tiroiditis. Si la sedimentación está normal, es menos probable que sea una tiroiditis. No estoy diciendo ni lo uno ni lo otro, pero son clavecitas que usted va teniendo. Hubo un evento gripal previo. Sí, hace como 1 mes y medio, 2 meses, la gripa que no fluía, el dolor aquí en la molestia en el cuello, que se iba para el oído, en los dientes. Párele bolas. Ese paciente probablemente tuvo un evento gripal, hizo una tiroiditis postviral. ¿Hay nódulo palpable? Depende, entonces, nódulo que usted toque, único, con TSH suprimida, puede ser un nódulo autónomo. Y fíjense que en el flujograma de diagnóstico de nódulo es nódulo que palpa, hágale la TSH y la eco, y dependiendo si TSH es normal o TSH elevada, y según características de ecografía, definir biopsia. Pero, si TSH está suprimida y tiene nódulo, hágale gammagrafía porque puede ser un nódulo autónomo y cambia por completo el enfoque diagnóstico. Entonces, si hay un nódulo palpable más lateral, entonces usted dice, esto es un nódulo autónomo o puede ser una forma de una tiroiditis subaguda asimétrica o menos frecuente, ya usted dirá, un Graves generalmente da toda la tiroides aumentada de tamaño. ¿Predomina la T4 o la T3? El paciente que tiene una liberación de la hormona preformada, yo les dije que se producía más T4 que T3, entonces el del patrón de tiroiditis tiene más T4 que T3. El paciente con Graves cambia la maquinaria y produce más T3 que T4, o tienden a ser relativamente parecidas en la producción. ¿Tiene positivos los anticuerpos anti-TPO? Si usted dice que sí, entonces probablemente apoye más una enfermedad de Graves. Los pacientes con tiroiditis podrían tener títulos débilmente positivos de anticuerpos, débilmente, pero el paciente con Graves tiene claramente títulos positivos de anticuerpos antitiroideos. Ahora, si usted viene y le aparece una señora que tiene un bocio con exoftalmos y con mixedema, encima le hicieron la TSH que estaba en 000, tiene una T4 al doble del normal, tiene una gammagrafía hipercaptante y tiene además un engrosamiento de los músculos extraoculares, se llama enfermedad de Graves, y ya. Si usted me pregunta, ¿le tenía que hacer la gammagrafía? No. ¿Cuándo hago yo una gammagrafía? Cuando yo necesito saber si ese paciente que tiene una TSH suprimida es por un hipertiroidismo o por una tiroiditis. Pero si ya tengo toda esa clínica, tiene un Graves, ¿qué gammagrafía le puedo hacer? O con yodo o con tecnesio. En nuestro medio se consiguen las dos. Resulta que la de tecnesio es un poquito más económica y tiene la ventaja que usted va, le aplican el tecnesio y en 20 minutos le sacan la foto. La del yodo, usted va, le dan el yodo y venga mañana para tomarle la foto. La una evalúa morfología, la del yodo evalúa morfología y función. Sin embargo, la correlación es bastante buena con tecnesio y yodo en cuanto a lo que queremos saber si es el porcentaje de captación. ¿Qué da el patrón de tiroiditis? Está inflamado, no capta. ¿Sí? Es un bloqueo en la captación. ¿Qué da el hipertiroidismo primario? Una supercaptación en la glándula. Entonces está acelerada. Pero además de eso, podría ser que solo capte una bolita y ese es el adenoma autónomo. O si captan varias bolitas, entonces es un bocio multinodular. Entonces, fíjense, ¿para qué me sirvió a mí la gammagrafía? Para definir, el que está bloqueado es una tiroiditis. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una hiperproducción de la glándula, no necesita antitiroideos. Solo necesita dele beta bloqueador, manéjele los síntomas, tranquilícelo, pare de contar. Si el paciente tiene un hipertiroidismo, porque sea un Graves, porque sea un nódulo autónomo, porque sea un bocio multinodular, sí necesita tratamiento
con antitiroideos orales o con yodo radioactivo, según la etiología. Esta paciente tiene un bocio multinodular, fíjense ustedes, grande, la captación es difusa, heterogénea, 87% con un normal hasta el 25%. Párenle bolitas a estos pacientes, sobre todo si les hicieron exámenes con materiales contrastados yodados, porque el yodo es más leña que genera más sustrato para producir hormona tiroidea. Y en casos extremos como este, donde hay un bocio multinodular que está desplazando la tráquea, pues el tratamiento de entrada uno ya sabe que es quirúrgico. Por definición, los tratamientos del hipertiroidismo primario son o con antitiroideos o con yodo, excepto en situaciones como estas, donde uno sabe que es cirugía en bocio multinodular que está generando situaciones de compresión. Esta es una paciente con una TSH suprimida, T4 hacia la parte superior normal, entonces uno dice, pero entonces, ¿esto es un hipersubclínico o es un hipertiroidismo primario? Sí, le midieron la T3, le sale alta, es una T3 toxicosis. Si los anticuerpos son positivos y tiene bocio, es un Graves. ¿Y qué hay que hacer? Empieza el antitiroideos. ¿Cuánto le va a empezar? 15 miligramos de metimazol. Metimazol se lo damos a las pacientes en general con hipertiroidismo primario. En las embarazadas damos el propiltiuracilo en el primer trimestre y a partir de ahí seguimos con metimazol. Nódulo palpable y TSH suprimida, hágale gamografía. Si se confirmó que está, entonces usted le puede dar yodo radioactivo, le funde el nodulito y tiene una baja probabilidad de causarle hipotiroidismo porque todo ese nodulito se va a llevar el yodo. Les prometo que solo me faltan 2 diapositivas. Hipertiroidismo subclínico. La TSH está suprimida, la T4 está en el rango normal, aguántese un poquito, vuelva y repítala en 3 meses porque estamos partiendo del principio que el paciente no tiene síntomas. Si la TSH persiste suprimida, las mismas causas de hipertiroidismo primario son las causas de hipertiroidismo subclínico. Entonces, hágale una gamografía, mírele un electrocardiograma y mírele la densidad mineral ósea. Si el paciente tiene signos de arritmia, pues considere darle tratamiento. Si la paciente tiene una densidad mineral ósea desgastada, considere darle tratamiento. Y en términos generales, aquí es 0.1, si la TSH está menor de 0.1 en forma persistente o hay manifestaciones de disminución de la densidad mineral ósea o arritmia, entonces usted considerará darle una dosis pequeñita de antitiroideo. Muy bien, creo que tenemos 30 segundos de preguntas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces me dieron pie a darles una mostradita de esto. Va a ser un resumen fácil. Profe, hay una pregunta. Hola. Una pregunta. En el embarazo, en el hipertiroidismo, igual que en el hipotiroidismo, ¿se ajusta la dosis a segundo trimestre o se mantiene según los controles a 6 meses de T4? Bien, gracias por la pregunta. Cuando tenés un paciente con hipotiroidismo primario y queda en embarazo, entonces lo primero que le decimos a la paciente es, cuéntenos que está en embarazo, yo le dejo una TSH para que se la haga y tan pronto sepa que está en embarazo, se la hace y viene y me busca. Mientras eso sucede, yo le digo aumente 1 o 2 tabletas. En las primeras 20 semanas es cuando más cambios hay con la hormona tiroidea. Entonces yo monitorizo al paciente con hipotiroidismo en embarazo durante las primeras 20 semanas cada 6 semanas. Luego, prácticamente yo le digo hasta luego, la veo en el posparto, aunque la recomendación sería hágale cada 6 semanas durante las primeras 20 semanas y una vez en el segundo trimestre y una vez en el tercer trimestre. ¿Qué es lo más importante? Advertirle a la paciente que tan pronto termina el embarazo, vuelve a la dosis pregestacional. ¿Esto por qué? Porque si ella sigue tomando la dosis que se le incrementó, que normalmente el incremento está cercano a un 30 a 50% durante la gestación, va a seguir entonces con un super exceso y por eso en el posparto haría una TSH suprimida. Si a eso le sumas que tiene un hipotiroidismo primario autoinmune, son las que hacen más frecuentemente tiroiditis posparto silenciosas. Entonces, el punto más importante es, con cuánto venía antes de embarazo, vuelva a la misma dosis si venía bien controlada. Y entre otras, si ustedes están haciendo el control prenatal a pacientes con hipotiroidismo, preferimos que su TSH esté por debajo de 1,5 antes de la concepción, porque sabemos que son los que requieren menos ajuste de la dosis durante el embarazo.
Pacientes que llegaron al embarazo antes con una TSH de 1,5 hacia arriba son los que generalmente necesitan el incremento del 30 al 50%. Entonces, de verdad es supremamente importante la pregunta. Gracias. 10 segundos del flujograma. Gracias. Síntomas, TSH, si está suprimida, hágale la T4 libre. Si la T4 libre está normal, mírele la T3. Si la T3 es normal, se llama hipertiroidismo subclínico. Si la T3 está elevada, se llama T3 toxicosis. Si la TSH está suprimida, la T4 libre está elevada, se llama hipertiroidismo primario. Bueno, realmente diríamos tirotoxicosis. Habrá que mirar la captación. Si la captación está bajita, ¿a dónde nos va a guiar? Hacia una tiroiditis. Aquí miden la tiroglobulina, sobre todo cuando yo tengo la duda y yo digo, esta paciente de pronto tiene una ganancia secundaria. Entonces la tiroglobulina en tiroiditis se va a elevar porque es una destrucción masiva. Pero generalmente no lo hacemos así. Entonces, captación bajita, tiroiditis. Captación elevada, hipertiroidismo. Y si la captación está elevada, yo miro si es difuso, es enfermedad de Graves. Y si es nodular, es uno solito, es un adenoma tóxico, o si son varios, es un bocio multinodular. Y por allá más raro que un perro verde a cuadros es que el paciente tiene una TSH no suprimida con una T4 elevada y uno dice, algo está pasando. Si la TSH no se frena a pesar de la T4 alta, en la hipófisis seguramente hay algo que está produciendo hormona y es un hipertiroidismo primario, un hipertiroidismo de origen central, un hipertiroidismo, o sea, un TSH OMA. Pero eso es más raro que un perro verde a cuadros. Así es que, nada. Si tienen dudas, consúltenlo, libro de aspectos claves de tiroides. Muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias, profe.